Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Vamos a darle forma a un episodio muy especial de Fierros. A ver si me explico. Ustedes saben que este programa, el de los martes, está dedicado a la gente que hace cine, o que escribe el cine, o que hace festivales, pero que no son los directores ni los actores. Hablamos con el resto de la gente que está metida o en un rodaje, o en la promoción de una película, o que acaba de sacar un libro respecto a una película, o que escribe, que simplemente quiere venir a platicar. Entonces, no hablamos en particular de una película. Y sin embargo, para este día sí vamos a hablar de una película que además es una serie documental, que ustedes ya pueden ver, por cierto, pero que nos habla desde el punto de vista de 1, 2, 3, 4, 5 directores, sobre el quehacer de otros 5 directores durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, vamos a hablar de una película que habla de lo que es hacer cine, con la particularidad de que se centra en los eventos ocurridos, especialmente en el último tercio de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que le interesa al documental. Ya iremos desmenuzando el por qué. Ese es el tema. Entonces, no se espanten si estamos en martes, aunque, bueno, ustedes ya saben, pueden escuchar estos episodios el día que se les antoje. No tienen que estar sujetos a nuestro calendario. Nuestro calendario es meramente de organización y para que ustedes estén más o menos atentos. Pero si ustedes lo están escuchando un jueves, no pasa nada. Lo pueden seguir haciendo, no se espanten. Entonces, vamos a hablar, repito, de una película que consta de 3 capítulos, cada uno de hora y cachito, que se llama Five Came Back, que hasta el momento no tiene nombre en español, y que la verdad, medio discutiendo a través de Twitter, vi que era muy buena idea convocar de nuevo al gran Arturo Aguilar a que viniera a hablar de este documental, porque hubo un momento de la semana pasada en que estuvimos los dos muy emocionados en Twitter sobre lo que estaba pasando en la pantalla. Arturo, bienvenido a Cine Garage. Muchas gracias, un gusto como siempre estar acá. Y como dices, creo que es eso, una vez más se da la conversación a partir de la genuina emoción de ver una película que te mueve ideas, que te hace a recordar la importancia de la historia del cine, la importancia de estos grandes directores de otro momento, entender sus circunstancias, la manera en la que utilizan el cine como algo más que una herramienta de entretenimiento. De nuevo, en este caso un documental, pero estas películas que tienen tantas capas posibles para platicar, que el auténtico cinéfilo se deja llevar y no podíamos ocultar la emoción de, es que vamos, si los separamos solamente por cada uno de los directores que habla ahí, o sea, es una masterclass de Guillermo del Toro, una de Steven Spielberg, una de Francis Ford Coppola, así como si se centraran en solo uno de los 5 directores hollywoodenses en los que se enfocan en la Segunda Guerra Mundial. Ajá, entonces, pues bueno, vamos a hablar de Five Came Back. Repito, la película no tiene nombre en español, pero para estos efectos pues no lo necesita. ¿Por qué? Porque la película se puede ver en el momento que ustedes quieran en Netflix. Si ustedes nos escuchan en Estados Unidos, ya tienen el documental. Si nos escuchan en Latinoamérica, que me imagino que es, me imagino que lo que tenemos en México es lo mismo que tienen en Argentina, ya lo pueden ver. Y sobre todo en este caso que es una producción original, que es un documental que en este caso no adquiere Netflix, sino que ellos producen. Entonces ahí sí es en todos los territorios, ahora los creo 80 y tantos territorios o países que tiene Netflix, ahí ya está disponible. Entonces, si ustedes nos están escuchando en España, que ya vimos que si nos escuchan mucho en España, también lo pueden ver ahí. También lo pueden ver ahí en el momento que se les antoje. ¿Cómo describimos Five Came Back, Arturo? Porque, digo, ya diste las pistas y el avance de la película es muy claro. Pero, ¿cuál sería la descripción larga de Five Came Back, del documental de Netflix? Creo que es un estudio sobre 5 figuras claves de la industria hollywoodense en el momento más álgido de esa industria bajo el formato del Studio System, lo que conocemos como la época de oro de Hollywood, de esas décadas de los 30, 40 y todavía parte de los 50. ¿Y qué pasa cuando 5 de las figuras más importantes de la realización en Estados Unidos en ese momento
deciden tomar el reto, la responsabilidad, el llamado social, porque hay de todo en cada uno de estos 5 directores, de participar en la Segunda Guerra Mundial y cómo utilizan sus talentos contando historias de diferentes maneras para ahora sí que hacer su parte de la guerra. No les toca tomar un arma y enfrentar a un alemán o a un japonés, pero sí entienden y esta es como la parte del análisis del poder de comunicación de estos mensajes que decía, vamos, los alemanes lo estaban haciendo a través de estos grandes documentales de Leni Riefenstahl como el triunfo de la voluntad. Es decir, oye, ¿sabes qué? Estos mensajes logran cosas, ¿sabes? Logran ponerte a todos de acuerdo, logran vender la idea de una guerra, logran construir moral alrededor de que lo que estamos haciendo es correcto. Entonces, asomarnos a ver cómo lo lograron esas 5 personas, porque entre más te asomas en el documental, más te vas dando cuenta, o al menos me pasaba, lo difícil que es considerar a esta distancia el estar en esos zapatos reales. O sea, no, por Dios, si aquí nos quejamos de repente de lo que pasa en una marcha y de que el caos que provoca con el tráfico es el de lo lejos que estamos del significado de, oye, ¿sabes que todos tus compañeros de escuela y toda tu generación se va a ir a pelear y a posiblemente morir en una guerra? Ajá. Así es. Entonces, pues tenemos... Esa es la versión semilarga. Es la versión semilarga. Vámonos con la versión, ¿cómo le llamaría yo? Técnica. Que me gusta mucho tu versión, que es además de lo que vamos a discutir en este programa, pero vamos con la versión técnica. Si ustedes ven el avance, Five Came Black nos va a contar la historia de 5 directores que en ese momento estaban prácticamente en su mejor etapa en Hollywood. John Ford era el mayor, yo creo. Sí. Él siempre estuvo en su mejor etapa, Sí. pero nos van a hablar de 5 directores emblemáticos de Hollywood. George Stevens, William Wyler, Frank Capra, John Huston y John Ford, ¿no? Sí. Que deciden, como bien dices, lanzarse o enlistarse en el gobierno americano para ir a cumplir sus deberes en la última etapa de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1900, o sea, Estados Unidos entra a la Segunda Guerra en 1941, en diciembre, y el movimiento de propaganda de Estados Unidos a través del cine, que es otro enfoque que tiene el documental, Sí. se empieza más o menos en esa etapa, ¿no? Pero no se hacen películas realmente de propaganda hasta que estos directores son comisionados para hacerlo. Que A partir del 42. 42, 43, sí. a mediados del 42. Está padre, ¿no? Porque incluso una parte del documental explica exacto que en esa primera etapa lo que producen, más que dirigir mucho, son estas pequeñas piezas informativas, newsreel o de entrenamiento para los soldados y demás, antes de lo que consideraríamos un documental o un largometraje en forma. Están más del lado de la noticia. Sí. Y está muy padre y cualquiera diría, ay, pero es que a mí la Segunda Guerra Mundial me da flojera, lo cual es un error. Ay, por es que a mí favor. el cine documental me da flojera, lo cual es otro error. Ay, es que pues vamos a ver películas en blanco y negro y no me gustan las películas en blanco, lo cual es otro error. Sí. Ok, para sacarlos de ese error, porque la gente luego se pone muy necia, este enfoque que vamos a tener de estos 5 directores emblemáticos de esa etapa de Hollywood que nos describió Arturo, se va a hacer a través de la mirada de 5 directores contemporáneos, que son Francis Ford Coppola, Guillermo del Toro, Paul Greengrass, Lawrence Kasdan y Steven Spielberg. Imposible no decir exacto que alguno de ellos 5, si eres cinéfilo, te llamo cinéfilo, que uno de esos 5 nombres te signifique algo y digas, sabes que De si esos tomo en 5, cuenta lo que dicen. De esos 5 de esos 10, porque si No, te la voy a Debe ser de los 10. Debería pero- ser de los 10. Exacto, siendo laxos en el de, órale, ya sabes, esta generación que no ha visto películas previas a los 80. Ok, no te convence un tal John Ford, aunque sea el papá de los pollitos del O cine John norteamericano, John Huston. Ok, o Capra. Pero sí, un Spielberg, un Del Toro, un Paul Greengrass. te suenan, ¿sabes? Y si esta gente, como dices, son quienes te están diciendo, oye, es muy importante la historia que te voy a contar, a mí me impresionan y son la gente que yo admiro como realizador. Sí. Y sus películas, que es una parte que me gusta mucho del documental, que ellos una y otra vez repiten esta película la he visto muchas veces, he regresado a ver esta película de Huston o de Capra o de Wyler o demás, 1, 2, 10 veces. Y si eso te lo dice alguien como Del Toro y Spielberg,
es porque significa háganles caso. Claro, claro. Entonces, el llamado es, si ustedes se llaman cinéfilos, de verdad, ¿no? Sí. O sea, no que sea un apodo, no es el nombre de una pandilla. Sí. Si de veras son cinéfilos, efectivamente, alguno de estos 5 nombres les tiene que llamar la atención. Si de veras son cinéfilos, alguno de los 5 nombres de los cuales van a hablar debería sonarles en un grado mínimo. No que los conozcan, pero si quieren entrarle a conocer el cine que estos otros 5 señores hicieron, este documental es muy buena puerta de entrada. No nos van a hablar del Halcón Maltés. Bueno, sí hay escenas ahí de la... Una pequeña entrada de con Stagecoach. Humphrey ¿Cómo Bogart. se llama en español? De Stagecoach, la de Ford. Sí, sí. La diligencia. diligencia. Sí, sí, sí. No nos van a hablar de ella, aunque hay insertos de la película. No nos van a hablar de las uvas de la ira, de Ford ni del Halcón Maltés, pero creo que si van conociendo estos nombres, van a acabar entrando a un cine que realmente es muy emocionante y del cual mucho de lo que estamos viendo ahora se le debe, ¿no? O sea, claro. hay una conexión directa con ese sistema de estudios que nos describías con lo que se hace ahora. No nos vamos a meter en la importancia de los 5 directores de los que se hablan, ¿no? Eso se los dejamos de tarea. Averigüen quién es Wyler, averigüen quién es Capra, averigüen quién es Ford, ¿no? Les va a llamar mucho la atención, especialmente Ford. Yo empezaría averiguando quién es Ford. Pero, como esa es su tarea, centrémonos en la imagen de la Segunda Guerra Mundial que están presentando en este documental. Ok. ¿Cómo le entrarías o cómo querías entrarle tú, Arturo? Te vi un poco desilusionado. ¿Por dónde querías entrar? No, al contrario, no. De hecho, creo que para mí esa es parte de la emoción, porque, y de nuevo, hay tanto en ese documental que es posible entrarle por tantos lados como se nos ocurra. Y creo que en este caso es, claro, la importancia y relevancia de estas figuras históricas está ahí y creo que es buenísima la invitación de, en serio, entren por cualquiera de ellos y van a descubrir un proceso bien interesante de evolución autoral. Lo que dices, John Ford, empezar de La Diligencia a The Searchers, Sí. En español, ¿cómo es? Yo me la Sultanes sé, del Desierto. Yo no, me la sé en Sultanes del Desierto, no sé si sea The Searchers. O sea, sí hay una que es Sultanes Centauros del Desierto. Centauros del Desierto. Sí, sí, sí. Te das cuenta de que son las mismas historias y el mismo viaje del héroe que tiene que enfrentar, pero en diferentes circunstancias de madurez emocional y de observación que hace el propio director. Pero más allá de eso, de poder acercarnos a construir esa parte de cinefilia, creo que el ejercicio también es muy importante en la cantidad de material que son capaces de producir estos genios de contar historias. Los podemos limitar en el concepto de cineastas, pero lo que estaban haciendo iba más allá, porque Sí. como lo comenta una parte del documental, había piezas periodísticas que eran más hacia el tono de documental, luego eran falsos documentales, ficciones completas, animaciones, Sí. contrataron a la gente, a Walt Disney participó en una buena parte de estas producciones, como lo hizo la gente de Warner Brothers y la gente que dibujaba el Dr. Bugs Seuss, Bunny, el Dr. Dr. Seuss. Entonces, ese nivel de entendimiento, ¿sabes? De complejidad de... No es lo que yo quiero hacer, ¿sabes? No estoy casado con mi idea de es que a mí me gusta escribir de tal manera y entonces siempre voy a escribir así. No, este mensaje necesita ser escrito de otra manera. Si voy a llegar al soldado que está separado de su casa en un contexto increíble de entender para un jovencito de 22, 23 años con el mundo encima, es el de cómo conectas con él, es de, no, tengo que ir por esta ruta y tengo Sí. que construir este discurso y tengo que acercarme con esta sensibilidad. ¿Y qué pasa cuando lo que quiero es provocar la empatía de sus papás y vecinos en Estados Unidos, de que la gente termine la película y salga a comprar un bono de la guerra? Y, ¿sabes? El abanico de usos para una película, un mensaje es del de están cañones, porque Sí. en cada uno de ellos saben usarlo bien y cada uno de ellos, como lo hice en su momento Del Toro, tiene una sensibilidad distinta a cómo contar en estas historias, Que es- lo épico, lo sentimental. Es quizá lo más interesante de la primera parte del documental. Les repito, está dividido en 3 capítulos. Sí duran como 1:10 Sí. cada uno, ¿no? Nos hablan, pues sí, de que obviamente cada uno de estos directores tiene una personalidad cinematográfica diferente. Hacen películas diferentes. Sí. Cuando van al frente, todos coordinados por Frank Capra, que es el En que buena se medida, sí. que es el que se queda aquí, no por otra cosa, sino porque pues había que coordinarlos. Sí. O sea, de hecho, él quería estar en Europa, en la línea de combate. Lo que nos van dejando muy claro es que esta personalidad cinematográfica se va reflejando también en la forma como se acercan a la Segunda Guerra Mundial
cómo construyen, ya lo dijiste tú, la imagen del héroe, cómo construyen la ideología del héroe y la necesidad del héroe, ¿no? Y cada uno le va dando y pasando de la ficción a la realidad, que es una carga exactamente. brutal. De nuevo, imagínate la carga y de repente ya el gobierno te abrió las puertas para que tú seas este portavoz de... Y vamos, es algo que todo mundo escuchamos hoy en día, la famosa narrativa de las noticias. Sí. El gobierno marca una narrativa sobre lo que pasa en una guerra contra el narcotráfico, contra bla, bla, bla. Es el de, imaginemos esto hace 60 años, cuando era el primer ejercicio de cualquier cosa que te vas a enterar, no como ahorita que si pasa algo en Londres o en París te enteras a los 5 minutos. No, tenían que pasar tarde, meses. ¿no? Ahora pasaban meses. Sí. Exacto, para saber cómo está tu hijo, tu sobrino, tu vecino, y que en ese hueco quien te lo contara fuera Hollywood a través de películas. Sí, y de películas que van evolucionando. Sí. O sea, aparentemente no hay un arco de evolución en este documental, pero conforme va ocurriendo y se va armando enfrente de ti, que es parte de la emoción, porque obviamente... La tercera parte es mucho más brutal. Claro. Obviamente hay un... Digamos que el aspecto cinematográfico es tan gordo que tenemos estamos analizando a 5 directores desde el punto de vista de 5 directores. Sí. Todo construido en un documental elaborado por otro director. Ah, claro. No, entonces este otro director, que es Laurent Boussereau, está construyendo una historia de todas estas historias que están contando estos 5 directores. Y el arco de evolución es decirnos cómo es que el propio cine de propaganda de Estados Unidos de la Segunda Guerra fue madurando. Uh-huh. La primera parte está completamente centrado en todo lo que hicieron mal, ¿no? Que se lanzan al frente y empiezan a hacer pequeños reels de noticiosos, sí, completamente aburridos, ¿no? Nadie les entiende, o muy clavados, ¿no? Exacto. Ya muy metidos en la textura. Y me gusta mucho la parte, creo que es en el primer capítulo, en donde se enfrentan a lo que están haciendo los británicos, ¿no? Los cineastas británicos que, pues bueno, es como repetir la historia del cine, ¿no? El cine se inventa en un lado, lo recogen otros, pero luego llega a la escuela de Brighton y dice, ahora se hacen las cosas así. En su momento Capra lo confiesa, es el de cuando veo el triunfo de la libertad, de la voluntad de Leni Riefenstahl, me doy cuenta que ellos están en otro nivel de entendimiento de lo poderoso que puede ser un mensaje en cine. Exactamente. Y ¿cómo le hacemos para alcanzarlos? Porque, exacto, si Inglaterra iba 5 años adelante, Alemania estaba 10. Más. Entonces, lo que nos está contando, entre muchas otras cosas, este documental, y creo que es la parte que más me emociona, es ver cómo el lenguaje cinematográfico de estas piezas que estaban haciendo estos muchachos también va evolucionando. Y es la historia del cine. El lenguaje cinematográfico evolucionó de una forma muy parecida. Y eso yo creo que es parte del corazón que a mí me hace emocionarme tanto con la historia. Aprenden, se dan cuenta de los errores, empiezan a hacer cosas mucho más interesantes ya por ahí del 43, 44, y como dices, la última parte es así de... Señores, exacto, o sea... alcanzan los cielos y un poco más. Pero exacto, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta capacidad de llegar a redefinir el uso del lenguaje y verlo de una manera tan natural, porque es eso, lo entiendes de la mano de las preguntas que se siguen haciendo, esta necesidad, por ejemplo, de Capra de enaltecer el espíritu humano, de apostarle a que en el fondo de cada ser humano hay un hombre bueno y que en contra de todas las circunstancias o contextos va a tratar de hacerlo salir. Y Ford también lo muestra de la misma manera desde La Diligencia hasta The Searchers, pero es mira cómo lo hacen sus historias cuando algo tan brutal que no hay manera de, ahora sí que de ponerse en esos zapatos como es estar en la primera línea de una batalla, ahora sí que de una guerra como la Segunda Guerra Mundial, les cambió a ellos. Y como dices, de empezar a hacer ciertas torpezas o cometer ciertos errores, o el caso de George Stevens, que venía de este extraordinario éxito de comedias ligeras y musicales, y con un tino y un ritmo de la comedia único. Que ahora nato, se estudia. Exacto, ¿no? Exacto, que ahora es Wyler, de escuela. Y que después de esa experiencia simplemente le es imposible ver otra cara de la humanidad que no sea seria, reflexiva, introspectiva, humanista. Es el de, ¿cómo se ve eso en tu película? Y cómo ahora construyes este otro retrato y llegas hasta, ¿sabes? Qué verde era mi valle y todas estas otras grandes películas que llegan con otra madurez de quien ya vio cosas
pero vio cosas demasiado pesadas para entenderlas. Que es el otro rebote que tiene el documental, muy, muy bonito. También pasa en la primera parte de Five Came Back, cuando nos hablan de que varias de las piezas que empezaron a entregar estos directores, pues acababan siendo antiguerra, antibélicas, ¿no? Claro, sí, en lugar de reportar lo que estaban haciendo los soldados, o a la hora de reportar lo que estaban haciendo los soldados, que es lo que le ocurre, creo que es John Huston al que mandan a las Saulesianas, unas islas en el norte del Pacífico, donde no pasa nada. Pues él, como cineasta, como dices, dice, tengo que contar algo. O sea, a mí me mandaron aquí a registrar imágenes para contarle cosas a la gente que está en Estados Unidos viendo explicarles qué está pasando aquí, y él se acaba inventando una historia además muy, muy bonita. Muy emotiva. Muy emotiva. Esto es lo otro que adelantamos. Muchos de esos documentales están ahí en Netflix. Están ahí, sí. Yo esta semana sí. había muchos que no había visto, soy sincero. De Negro Soldier nunca lo había visto. Memphis Belle nunca lo había visto. Sí había visto The Battle of Midway. Ahorita hablamos de Memphis Belle. Exacto, meternos en eso es increíble. Eso es padre del documental, y es la primera pista de este episodio. Ustedes, bueno, de hecho va saliendo lo que hablábamos la vez pasada con el famoso algoritmo, ¿no? Si ven el primer capítulo de Five Came Back y luego van a su selección de porque viste tal, te recomendamos tal, van a empezar a aparecer todas las piezas que estos directores estuvieron haciendo en la Segunda Guerra Mundial completas. Sí, exacto. ¿No? Todas estas piezas de propaganda de la batalla de Rusia, que es súper documental. Es brutal, como documental es alucinante. Está la batalla de Midway, está la de San Pietro, la toma de San Pietro, está The Negro Soldier. Está Prelude to War también, están todas, o sea, están todos los cortos ahí, que fue un gran acierto. Entonces les van a ir saliendo, descansen entre capítulo y capítulo, bueno, descansen es un decir, pero vayan viendo las piezas antes de ver el capítulo 2 y vayan revisando lo que estaban haciendo estos directores. Algunos duran 10 minutos, otros duran 40, ¿no? Otros duran 25, son de distinta duración, pero ahí están todos, entonces revísenlos. Regreso a mi punto. Lo que me gusta de, por ejemplo, las primeras piezas que entregaron y que además era la queja de los exhibidores y de los productores en Estados Unidos es: nos están entregando películas antiguerra y nosotros necesitamos emocionar a la gente, o para que vayan a pelear, o para elevar la moral, o para, como decías, que salgan y que compren un bono de guerra. En esa época, mucha de la economía de guerra, pues bueno, estaba financiada por grandes empresas, que además hicieron muchísimo dinero, pero se le pedía al público que comprara bonos de guerra, es decir, que uno fuera como a prestar dinero para que Estados Unidos pudiera combatir. Como una cooperacha. Una cooperación, una vaca. Sí, porque el bono nunca lo recuperabas o cambiabas. No. Era eso. Era una donación, ¿no? Entonces, los productores se empiezan a quejar de que estos muchachos, pues sí son muy buenos y las películas están muy bonitas, pero no nos sirven. Entonces, tienen que aprender a hacer cine de propaganda. Y ahí está otro plus. Si ustedes han oído hablar del cine de propaganda y no saben lo que es el cine de propaganda, aquí les explican lo que es el cine de propaganda. No, Del Toro se avienta una introducción extraordinaria. Y como dices, vas a ver paso a paso qué sucede al cine de propaganda, no nada más en su previa, como dices, estableces este escenario en el que, y lo señalan al principio, el cine de entretenimiento era sobre la guerra y los héroes. Entonces tenías a John Wayne como el héroe en la Segunda Guerra Mundial, pero no entendías la Segunda Guerra Mundial. No te lo explicaban. Ni te sumergía en la realidad de ella. Y en el cine de propaganda ya necesitas manipular y exaltar esa otra parte de la violencia, la crueldad, los balazos, el peligro. Ahora sí que, digamos, la guerra como personaje principal y no el personaje de John Wayne. Y cómo va a ir avanzando hacia los siguientes años, cuando también se desgasta y cuando empieza a prospectar hacia bueno, ya sabemos que esto va a acabar, ¿qué sigue? ¿Cómo vamos a reaccionar a quedarnos como los victoriosos? ¿Y cómo vamos a rearmar una sociedad y demás? ¿Y qué paso toman estos artistas auténticos para decir: hay un cargo de responsabilidad después de que manipulé para que todo el mundo se emocionara? Y John Huston lo menciona en el documental de las Aletianas al principio. Dice, claro que hay una parte en la que es propagandístico, le estamos echando porras a lo que hacemos y es el primer escalón. Ya después nos comprometemos y vendemos la guerra. Queremos que la gente se involucre y se enliste y demás. Pero como decías tú hace unos minutos, lo interesante es que
ahí no se detiene el proceso. El proceso social, histórico y artístico y humano de estas personas los lleva a que después haya un retomar qué pasa con esto y ahora cómo lo explico cuando regresan estos soldados y explicar que va a haber casi adolescentes, jovencitos lastimados como nunca se pueden imaginar por dentro, pero exacto, que cuyas lesiones no son físicas, son psicológicas como no nos podemos imaginar. ¿Y qué pasa con la integración racial alrededor? Oye, ¿sabes qué? La propaganda después tiene una responsabilidad, la tomas o la dejas. La tomas o la dejas y estos muchachos, bueno, muchachos eran todos unos hombrecitos. Sí, pero estos y muchachos... después de pasar por... Porque más, perdón, en cada etapa te van mostrando que tienen un genuino interés por jugársela e intentar algo más. Cuando podrían optar cualquiera de los 5 de, me quedo aquí, es el de, no, yo quiero estar en la línea de peligro, en el de... Es en serio, ¿sabes? Hay una parte que es el de sí hay que estar hecho de algo distinto. Sí, que además lo deja muy claro Coppola cuando dice, a ver, estos hicieron películas de la Segunda Guerra Mundial en la Segunda Guerra Mundial. Yo hice Apocalipsis ahora en un set en todo Panamá, controlado. O sea, ¿sí? me siento terrible. Y ¿no? que aún así, exacto, se alimentaba la paranoia bélica de él. Es el de, ahora vívelo, meses. Es el de, entiendes cómo al final... no puedan ver la vida igual y se refleje en sus películas de una manera tan clara y ya tan diluida. Es una experiencia de vida tan fuerte, los hace ser tan precisos, tan lúcidos en lo que quieren decir, que salen estas obras extraordinarias que dices, wow, sigue pegando increíblemente lo que hace Jimmy Stewart en What a Wonderful Life, por ejemplo. Que es algo, otro de los aspectos interesantes del documental es ese. Sí nos van diciendo el aprendizaje de la narrativa de propaganda en la guerra de estos 5 directores que ya sabían contar historias. No es que no mandaron a los novatos. Sí, no eran pasantes. No eran pasantes, no eran los becarios. O sea, ya estos muchachos ya sabían quiénes eran, ya sabían contar historias. Ya se habían ganado Óscares, 3 de ellos por lo menos. Sí, ya estaban para consagrados. El 39, sí. Y a pesar de eso, la película, con todo lo que nos acaba de platicar Arturo, nos va definiendo también el perfil humano de estos directores, ¿no? Como dices, comprometerse con qué va a pasar después de que hice tanto cine de propaganda. El cine de propaganda, por naturaleza, es subjetivo, es decir, nunca muestra grises, siempre son blancos con negros y caen muchos errores. De hecho, yo habría esperado un poco más de crítica sobre el cine de propaganda que se hizo en esos años en Estados Unidos, pero bueno, ese no es el tema del documental. Y a través de eso, repito, nos van diciendo, eran seres humanos, les cambió la vida, ellos iban convencidos, que es un aspecto bien interesante, y ahora voy a dar un par de recomendaciones. Creo que la Segunda Guerra Mundial, yo la tengo muy sublimada porque soy fan absoluto, pero creo que es una de las pocas guerras, y esto va a sonar fatal, pero la voy a llamar así para ahorrarme una explicación más larga, una de las pocas guerras justas en la historia de la humanidad, ¿no? Así la voy a dejar. Sí. Y me entiendes, exacto, ¿no? Se entienden los argumentos de este lado y que ellos lo mencionan como la construcción de una moral. Sí. Es el de, tienes a tu favor argumentos para convencer a la gente de, sí, hay que pelear esto. En consecuencia, mucha gente se enlistó de manera voluntaria. Claro, exactamente. Y estuvieron ellos mismos y estuvieron ahí dándolo todo y sus vidas de entrada, ¿no? Pero bueno, ahorita voy con el comentario después del corte. Si de veras quieren conocer el perfil humano, no solo de la gente que está estudiando a estos directores, sino un poco lo que Spielberg también tiene y un poco lo que Greengrass también tiene y Kasdan, que no son el objeto de estudio, pero lo van desvelando, échense este documental. Vamos al corte de este episodio y volvemos para seguir hablando de Five Came Black. En Puentes tenemos más de 2.500 episodios sobre música, psicología, cine, maternidad, ciencia, deportes, literatura, videojuegos, disponibles de forma gratuita siempre. Todo gracias a ti, que compartes conversaciones que te interesan, que oprimes responsablemente el botón me gusta, que procuras la mejor versión del internet para ti, que comprendes la importancia de pensar global y consumir local. Ahora te invitamos a nuestra tienda, un reflejo de nuestros programas. Cada compra en la tienda Puentes completa un círculo que nos beneficia a todos. Creadores, productores y consumidores locales. Puentes, presentado por ti.
Ok, estamos de regreso. Antes de que Arturo siga con sus lúcidas consideraciones, yo voy a dar una recomendación. Me encontré hace muy poquito, el documental no también es una serie documental, no es nueva, pero yo no la había podido ver. Y se llama La verdadera historia de los Estados Unidos. No, la historia no dicha de los Estados Unidos. The Untold Story of the United States. Escrita, producida, dirigida y narrada por Oliver Stone, que estudió historia. El señor estudió historia, es historiador. Y ahí lo que cuenta pues es justo el nacimiento del pensamiento americano en el siglo XX, que perdura hasta el XXI, por supuesto, ya lo estamos viendo, con todos los puntos críticos que una persona centrada, un historiador, progresista, historiador de izquierdas, ilustrado, sí, como es el señor Oliver Stone, un señor realmente muy brillante, le puede dotar. Y empieza precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Se ahorra todo lo anterior. Dice, vámonos directamente a la Segunda Guerra Mundial. Y te explica cómo parte de la reticencia del gobierno de Estados Unidos para entrar a la Segunda Guerra Mundial tenía motivaciones económicas, principalmente, tenía cuestionamientos políticos, pero tenía también una doble moral que afortunadamente acabó resolviéndose del lado adecuado. Y es ahí donde yo quiero lanzar mi recomendación. Si ustedes se encuentran The Untold Story of the United States y la ven al lado de Five Came Black, es alucinante, ¿no? Porque por un lado te están contando la construcción del cine de propaganda y por el otro lado, Oliver Stone también con una recopilación de material impactante y con algunas recreaciones, te dice cosas como esta, por ejemplo, que no se me va a olvidar. Hay una declaración, creo que además es Eisenhower, antes de entrar a la guerra, dice, tenemos que estar muy claros en una cosa. En esta guerra mundial, si Alemania va ganando la guerra, tenemos que entrar de su lado. Pero si Inglaterra va ganando la guerra, si Alemania va ganando la guerra, tenemos que entrar del lado de Inglaterra. Pero si Inglaterra va ganando la guerra, tenemos que entrar del lado de Alemania, porque lo que los gringos estaban buscando era lo que a final de cuentas consiguieron: dinero, dinero y dinero. Sí. Entonces, comparar la visión de otro director como Oliver Stone de la Segunda Guerra Mundial, del manejo de la información en la Segunda Guerra Mundial, él no se centra nada más en el cine, él se va a periódicos, a discursos, a programas de televisión, a entrevistas, comparado con lo que está haciendo Five Came Black, que tiene su punto crítico, pero que obviamente nos está mostrando cómo se construyó el otro discurso. Es un bien documental de propaganda. Sí, Five Came Back sí, es un documental también de propaganda, claro. Claro, sí. Entonces mi recomendación es ver esas dos bueno. partes. Está bien bueno. Yo no lo conocía. No, yo tampoco. Me lo encontré por ahí y dije, a ver, señor Oliver Stone, sí. Y a los 10 minutos me tenía con la boca abierta, ¿no? Yo recomiendo eso, entrarle por un lado al de Stone y ver entre capítulos Five Came Black, ¿no? Para que entiendan un poco el mecanismo de información de la Segunda Guerra Mundial. Sí, como un espejo. Que además acaba siendo muy orwelliano, ¿no? Muy de 1984, de ahora estamos en guerra con fulano y ahora estamos en guerra con sutano, y dices, a ver, ¿por qué no se ponían de acuerdo? Y creo que mucha de esa confusión se acaba filtrando a Wyler, a Capra, para saber, a ver, díganos qué historia quieren que contemos, porque no lo estamos dando. Y creo que una de las historias que pelea en contra de la dictadura de los estudios y que acaba siendo una gran película es justo Memphis Belle, que está sí. En Netflix, la pueden ver, pero que cuentan la historia bien bonito en Five Came Black. Cuéntanos la historia de Memphis Belle. No, es finalmente después de que a William Wyler le pasa de todo. Es el necio que quería, primero le toca participar en este extraordinario proyecto que es The Negro Soldier, para tratar de establecer un perfil sano sobre el afroamericano participante en las Fuerzas Armadas, sí. Y que no se burlaran de él. Y cuando ve que las recomendaciones del ejército trata de minimizarlos, de burlarte no hablemos de los soldados de color. Exacto. Él dice no. ¿Saben qué? Ahí muere. Se lo bota a Capra y bueno, al otro día se logra ser amigo de alguien en la Fuerza Aérea y se va a Inglaterra y empieza a pichar nuevos proyectos y se topa con John Ford allá.
y de repente le pide a John Ford que le eche la mano porque el otro con todo el colmillo del planeta ya sabía cómo moverse en esos terrenos de la burocracia militar y no le ayuda. Ahora sí que con todas las palabras, el ojete de John Ford no le ayuda a William Wyler. Y ahí está batallando William Wyler, que quiere contar una historia muy personal, gana el Oscar a la distancia por él estando allá, Miniver, sí, exacto. Él estando allá. Esta película bastante sencilla, pero que es preguerra, que pone este mensaje de en la que él no creía mucho, además, ¿no? De la que era bastante crítico, que pensaba que podía ser mucho más tenaz en las observaciones. Y gracias a esa fama que se da al estrenar la película en Inglaterra, se vuelve estrella, se vuelve popular y le dan el ok para hacer este documental que es Memphis Belle, que es sobre la tripulación del vuelo, ahora sí que la tripulación y vuelo número 25 de este bombardero, Memphis Belle, y de que enfrentaban estos auténticos niños, porque no hay otra manera de describirlo en verdad, que se jugaban la vida en un... Porque además cuando te va contando todo lo que es el plan de ataque, tú vas a acompañar al Memphis Belle, pero luego te van a contar los 16 puestos coordinados en los que había batallas durante alrededor de toda Europa simultáneamente, mientras que el Memphis Belle tenía que llegar a un lugar específico a cumplir con su misión. A soltar bombas, sí. Y ver tener la mano para con la misma sensibilidad de acercarnos a el miedo y el aburrimiento que sentían un segundo sí y un segundo no estos niños. Porque eran vuelos de 12 exacto, de horas, ¿no? exacto. De horas. Y de vete cuidando, claro, y de espera. Y creo que esa parte en particular la cuenta Spielberg, ¿no? Sí. Le dice, y él dice, la generación de suspenso ahí no existe porque está contando la realidad, ¿no? Y a pesar de que está contando la realidad, genera suspenso, porque ves a los chavos, literal, y lo dice también con estas palabras, encerrados en una lata de atún. Sí. O sea, ¿ustedes creen que los bombarderos eran acá ultra high-tech? No, es en serio, la tecnología de no daba tiempo. No daba tiempo. Se le estaban jugando pasaban fríos terribles durante 6 horas para llegar a la zona donde iban a combatir. O sea, no nada más la paciencia y el miedo y la espera, sino la parte psicológica y luego concéntrate en que va a haber gente disparándote para matarte. Claro, o sea, y que va a haber aviones persiguiéndote. Exacto, no una ficción de en serio te están tratando de matar y tú estás tratando mientras tanto de matar a otros tantos más. Sí. Y la sensibilidad, ¿sabes? Para construir una auténtica película de acción. Ajá. Porque te emocionas viendo las secuencias de batalla y dices, güey, si esto fuera hoy en día, juraría que es una recreación, que tuvo N millones de dólares para poner aviones en el aire, y es el de, no, fue el necio que dijo, tengo 20 cámaras, me las van a amarrar en esta y esta y esta parte de cada avión. Y yo voy en el avión, además. Y yo voy con ellos, exacto, y hay partes donde tienes cámara en mano y otras donde... La verdad, escenas sumamente estéticas visualmente de el tren de aterrizaje levantándose y alejándose de la tierra de Inglaterra que tocará por última vez. Y, ¿sabe? Hasta bien escrito está la bien narración escrito, en off. Todo es redondo y es el de... Y estás jugando con material real. Ni siquiera es algo que alguien haya podido inventar. Y no sé si la palabra es estás jugando con material real. Estás generando material real. Porque ellos no sabían lo que iban a filmar, ¿no? Porque... ¿Qué pasa si vamos y el Memphis Belle no suelta las bombas donde las tiene que soltar? Ya habían ficcionado documentales antes, ¿no? Nos cuentan la historia de la invasión en Túnez, por ejemplo, ¿no? Sí, de lo primero que Capra produce. Lo primero que Capra produce es un documental que no es documental porque tiene que reconstruir la entrada de los tanques a un pueblo donde la gente tiene que vitorarle. Uno dice... Igual es que, Houston con San Pietro. También, es que no se nota, o sea, no está padre. Y está padre, y lo menciona Steven Spielberg, quien dice, ¿saben qué? Yo vi la película cuando sin el referente de que había sido todo engañado, y el shock, el impacto que me provoca, no puedo dejar de negarlo de, oye, ¿sabes qué? Esta es una herramienta muy eficiente para lo que estabas buscando provocar en la sociedad en ese momento. Entonces, no puedo ser tan crítico de, ¿sabes qué? La parte ética de que fue un montaje, no era verdad, pero para las circunstancias de lo que necesitabas en plena guerra, creo que en esas circunstancias se vale. Es el juego de la guerra de todo se vale. Y el propio Spielberg y Coppola dicen, ¿sabes qué? Para lo que logra, para los efectos, cuando tienes claro tus resultados, hay que hacer lo que haga falta. Es decir, si alguien quiere aprender a hacer cine, si alguien quiere saber si de veras le interesa estudiar cine, no por conocer estos nombres, no por conocer a los nombres de los que hablan, sino por ver cómo se hicieron películas y cómo se contaron historias en circunstancias
completamente fuera de control, y a pesar de eso, hay un arco dramático, hay un clímax, hay un planteamiento, hay un desarrollo. Hay montaje, o sea, las escenas hay parece exacto que montaje, pensaron hay perfectamente encuadre, en dónde exacto, encuadras. exactamente. Qué bárbaro. En pequeñas piezas que además ustedes pueden ver después de que les explican cómo se hicieron. Ahí se van a dar cuenta si de verdad les interesa el cine o no. ¿No? Sí al nivel de apreciación, pero incluso a nivel de gusto, porque no quiero que tampoco la gente se espante y diga, claro, pues es que ustedes ven películas todo el tiempo y ustedes saben de cine. No, el gusto cinéfilo es está Sí. mucho más allá de eso. Y es incluso, perdón que te interrumpa, incluso mucho más primitivo, es eso, es la emoción de escuchar a gente enormemente elocuente hablar sobre el significado, las decisiones que un director tiene que enfrentar y tomar cuando dice, quiero que esta película llegue de tal manera al público, porque yo sí entiendo qué reacción quiero provocar y cómo la controlo, y el gobierno o el sistema o las distribuidoras no entienden, y cómo tengo que brincarlos y superarlos y ser necio. Y de nuevo, como dices, en estas circunstancias excepcionales en serio, les cambió la vida hubo muertos alrededor, o sea, vieron gente morir cerca, a metros. Que de hecho lo mencionan ahí, creo que fue en la batalla de Midway donde por primera vez se vieron muertos, soldados muertos, flotando en las playas. En las piezas informativas que llegaban del frente, ¿no? Porque obviamente, siendo cine de propaganda, lo que se cuidaba era justo la moral de la gente y lo que quería comunicarle. Sí, no los puedes bajonear. No puedes bajonear a la gente. Y resulta que llega una película llamada La Batalla de Midway, un documental, que luego hay una ficción, que tiene pietaje de todas estas partes de las que estamos hablando. Una película que a mí me vuelve loco. Y que además está en Netflix. Sí, también. La Batalla de Midway es con Charlton Heston. Sí. También está la ficción también está en Netflix. Fue la primera vez que se vieron soldados muertos reales en las piezas informativas que llegaban desde allá. Y luego nos cuentan la historia del Oscar al mejor documental. Sí, claro, de cómo fue ahora sí que un deseo de John Ford que quería su Oscar, y como estaba trabajando con el ejército y sabía que no estaba haciendo piezas de ficción, es el de, ¿sabes qué? Pues creemos academia, y de nuevo es ahí entender quién era John Ford, que es esta mega institución. Imagínense que ahorita mezclaran a Steven Spielberg con George Lucas, con, no sé, con Christopher Nolan, con un par de productores más. Y un poco del Indio Fernández. Ándale. Y que tuviera todo ese poder y control, y que él decidiera irse a hacer este otro trabajo, pues en su momento también exige que abran esta categoría, y The Battle of Midway se convierte en una de las primeras películas, porque ese año hay 2 películas que ganan mejor documental. Es una de las primeras que ganan esta categoría que literalmente John Ford y el departamento Photofield, como le bautiza ese departamento del ejército de Estados Unidos encargado de hacer producciones fílmicas, empieza a generar productos capaces de ganar Oscar. Así de fácil. Entonces, si por el otro lado su interés está en el Oscar, aquí también hay material, ¿no? Aquí también hay material. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Arturo? Además de decirle a la gente, ¿quieres decir algo de la última parte o quieres dejárselo a la gente la sorpresa? Que se preparen, creo que es lo mejor, creo que en verdad es un viaje emocional increíble, porque te golpea primero en la parte brutal de hasta dónde llegó como experiencia de vida lo que estos hombres tuvieron que enfrentar, y que creo que para mí sigue siendo siempre esa parte en el documental lo más interesante, el acercarte a circunstancias que son completamente lejanas para nosotros, y por más que hagamos el intento, sé que no estoy ni remotamente cerca de entender lo que significa llegar a un campo de concentración cuando se está abriendo, ¿sabes? Y que te acerquen a esa experiencia y te lo digan en primera persona y traten de compartirlo con enorme sensibilidad, y además con la perspectiva y madurez de hombres que vivieron muchos años después y que con esa experiencia dijeron, bueno, lo que viví, lo que intenté esa vez llegando a hacer esas películas, me parece increíble. Y después ver esa otra parte de cómo lo asimilaron, cómo controlaron o domaron a sus demonios y a sus fantasmas, porque todos regresaron con demonios y fantasmas de la guerra, y cómo los canalizaron en sus siguientes producciones de Hollywood, que fueron lo mejor de sus carreras. O sea, cómo todavía regresas para tener eso, claro, la inteligencia y claridad de, ahora sí, ya entendí, ya soy capaz de ver esta foto amplia de la humanidad y ya sé qué quiero decir de ella, ya sé cómo quiero abrazarla o apapacharla o echarle porras, y cada uno lo logra en momentos... y en su personalidad. Exacto, ¿no? y es el de,
wow, ¿sabes qué? Lograr tener esa capacidad de asimilar esa experiencia y luego tener otra obra es el de lo que tú dijiste al principio. Acompáñenlos en ese viaje. Agarren uno de los directores y digan, voy a ver sus 4 películas que sean voy a ver antes, 2, durante y después. Exactamente. Voy a ver 2, 2 y 2, ¿no? Porque además sus filmografías son largas. 3 en ficción y un par de los documentales que hicieron en la guerra. Se van a sorprender de lo mucho que les hablan las películas, lo claro que es el mismo interés sobre un mismo contexto de qué hace el hombre ante estas situaciones, si es correcto o es justo o no. Sí, yo nada más quería mencionar, y no recuerdo el nombre, creo que no está en la filmografía que presenta IMDb de Hitchcock. Hitchcock fue también de los directores británicos que fueron al frente, y a él le tocó también filmar la apertura de un campo de concentración. En un documental que pude ver me invitaron del Museo de la Tolerancia hace un año probablemente a verlo. Demoledor, ¿no? Ahí te das cuenta de que pues, Hitchcock ya traía también otra mentalidad. Obviamente es una mentalidad diferente porque es británico, aunque él trabajó mucho tiempo en Estados Unidos. Pero lo que él registra del campo de concentración y lo que registran estos muchachos, siendo el mismo tema, es diferente. Y manejar esas diferencias a nivel espectador creo que también es interesante. Desgraciadamente ese sí no se puede conseguir. Yo no sé si tú sepas. Está en HBO. Está en HBO. Sí, Night Will Fall. Ah, es Night Will Fall, exactamente. Se llama Night Will Fall. Que precisamente, exacto, lo interesante es, yo lo sentí igual cuando terminé la tercera parte de Five Came Back, este es el adendum perfecto, es el de la perspectiva británica, que era mucho más elaborada y compleja su cinematografía. Y la más verdad. sombría también, exacto, ¿no? Pues fue el país más bombardeado ya después tenía de esta Alemania. gama de poder ver en estos claroscuros psicológicos y sociológicos quizás, el de, ¿qué pasa cuando ellos hicieron el mismo ejercicio en una buena parte de la mano de Alfred Hitchcock para llegar a estas partes, y que ese documental original que había sido comisionado por la BBC estuvo encerrado, guardado durante 40 años por lo brutal del mismo, que decían, ¿sabes qué? Mientras que Estados Unidos sabía que su historia y su proceso alrededor de la Segunda Guerra Mundial fue el de el héroe, el vencedor, el que vino a rescatar y demás, Inglaterra tuvo un proceso muy distinto en el que en algún momento fue víctima y fue, la verdad, masacrado, y para ellos no era tan sencillo el enfrentarse a ver en primer plano las atrocidades de un campo de concentración, y por eso decidieron durante 40 años no verlo, y guardarlo. Es como una buena puerta de entrada a ese trabajo. Está en HBO, entonces Night Will Fall es demoledor, prepárense. Lo que nos deben entonces ahora, y este es un llamado para la gente de Netflix que sé que nos escuchan, porque sé que nos escuchan, es un documental sobre... ¿El Escuadrón 401? No, de los rusos. O sea, el cine de propaganda, y si es que tuvieron tiempo de hacerlo, porque si algo No, seguro sí. Seguro sí. La escuela rusa en ese momento estaba tan adelantada como la alemana. Claro. En ese momento ya Eisenstein y las propias teorías estructurales y demás de Tarkovsky llegaban mucho después. De Eisenstein y de... Pero a lo que voy es que el golpe de la guerra en Rusia fue mucho más brutal que el golpe de la guerra en Estados Unidos. Entonces, no sé, por eso me refería yo, no sé si les dio tiempo. Creo que podrían ser más como los británicos. Podría ser algo más como lo que hicieron los británicos, piezas más pequeñas también, ¿no? Porque, y vuelvo al documental de Oliver Stone, yo ya lo sabía, porque, repito, para mí la Segunda Guerra Mundial es uno de mis temas favoritos. Yo ya sabía lo que Oliver Stone además deja claro y de manera muy puntual en los 3 primeros capítulos de su documental. La Segunda Guerra Mundial, pues la ganaron los gringos y la ganaron los británicos por una sencilla razón, porque estaban aliados con Rusia. O sea, la Segunda Guerra Mundial, el rescate de Europa, lo hizo Rusia. Si Rusia no regresa de Stalingrado y demás, no hay regreso de los aliados. Estaríamos viviendo en el mundo de la ciencia ficción, en donde el continente americano de un lado está dominado por los alemanes y del otro por los japoneses, ¿no? Claro. Entonces, a mí sí me faltaría, ya como petición a Santa Claus, que llegara un documental que nos hablara del cine de propaganda ruso en la Segunda Guerra Mundial. Y sabemos que el material existe porque está The Battle of Russia, este documental que es la versión americana, exacto, para utilizarlo como propaganda de por qué tenemos que ayudarles y miren lo que han logrado y ellos están haciendo su parte, exacto. Es el único país que se le puso de frente a la Alemania nazi y lo detuvo, pero exacto, como ahí mencionan, es material que consiguieron, que los propios rusos proveyeron,
debe haber más. Claro. Que utilizaron ellos mismos para... Exacto, cuando la veías perdida, porque Leningrado estaba perdido. Se supone que ya no había la gente manera aguantó. de recuperar Rusia. Es el de... ¿Cómo lograron esa? Exacto, es como esta victoria de la última Serie Mundial o del último Supertazón o demás. Así es Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. En el 9º inning, Ahí. 2 outs encima, y creías que ya no, y tomen los rusos regresaron. Home run. ¿Sí? No, la historia de Rusia en la Segunda Guerra Mundial es bien emocionante. Es verdad. También es terrorífica, ¿no? Porque pues tuvieron tantos muertos como en el Holocausto, ¿no? No estoy comparando, estoy nada más dando como el nivel, pero sí hubo millones de muertos del lado ruso, y creo que los muertos gringos no llegan al 1,000,000. Ahí las voy a dejar. Y si llegan, pues no llegan a los 2. Entonces ahí la voy a dejar. Yo no por comparar ni armar polémica, ahí están los datos, ahí están los libros de historia, pero sí pido un nuevo documental. No, sería súper interesante. De estilo Five Came Black, pero hablando del lado ruso. Es que, exacto, me lo estoy imaginando como este rompecabezas en el que faltan piezas, que sería bueno que nos dieran otra pieza más para ver la foto completa. Claro, sí, claro, sí. ¿no? Entonces vamos a dejar ahí el deseo, mi estimado Arturo Aguilar. Mil gracias por haber venido. Repítele a la gente dónde te escuchan, dónde te leen. En @AguilarArturo, ahí comparto los viernes en W Radio, y normalmente ahí en Gato Pardo y otras partes publicamos ideas y cositas. ¿Y en Twitter? Ya lo dijiste, ¿verdad? Sí. Arroba Aguilar Arturo. Ahí está. Pues entonces, cualquier cosa, avísenos, dejen los comentarios, chequen el documental, en serio. En serio, este sí es el de, si lo ven, platiquen con nosotros mientras lo están viendo. Si algo les emociona, si algo descubren de, no sabía lo del Oscar, no sabía tal cosa de Wyler y demás, platíquenlo. Eso es cinefilia, emocionarse, y nos pasó a nosotros dos, y por eso estamos aquí grabando. Exacto. Pues sí, pues ahí está. Chequen el documental. Arturo, mil gracias por venir de nuevo. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me